Somos estudiantes de la Universidad Surcolombiana, del curso Historia del Derecho. Y este es un trabajo sobre uno de los hechos que más marcó a Neiva y al Huila. El secuestro masivo al edificio Miraflores, ocurrido el 26 de julio del 2001. Una historia que muchos vivieron, que prefieren olvidar, pero no debe olvidarse de la memoria colectiva. Era el 26 de julio de 2001. Colombia entera celebraba que acababa de ganarle 2-0 a Honduras en la Copa América. Primer torneo que Colombia organizaba en su historia. En Neiva la gente se encontraba en las calles celebrando con gritos de gol, pitos y bastante felicidad. Nadie imaginaba lo que a pocos metros iba a ocurrir, en el edificio más emblemático de la ciudad. Bueno, la FARC llevaba preparando 4 meses su operación, la columna llamada Móvil Teófilo Forero, quien lo comandaba alias El Paisa, quien en su momento entró al edificio con un hombre llamado Rafael Falla, que arrendó el apartamento 701. Una guerrillera entró al edificio haciéndose pasar por empleada de servicio y levantó la inteligencia sabiendo quiénes vivían ahí, sus rutinas y sus nombres. El objetivo principal era el senador Jaime Lozada, que sin saberlo esa noche aplazó su viaje. Eran las 9:30 de la noche, mientras los últimos juegos pirotécnicos alumbraban el cielo. Más de 40 hombres disfrazados de policía y armados se dirigían al edificio Miraflores. Estos lograron entrar debido a que le dijeron al vigilante que hacían parte del Gaula de la Policía Nacional. Pasaron 21 minutos en el que estos personajes pasaron por piso y piso con lista en mano, sacando a todos los residentes de sus apartamentos. Los gritos y los disparos se confundían con los pitos de los carros que aún celebraban la victoria. 15 personas fueron secuestradas esa noche, y entre ellos varios menores de edad. Gloria Polanco, esposa del senador Lozada, fue sacada junto a 2 de sus hijos de su residencia. Los metieron en camionetas cruzando Neiva, mezclándose con la caravana de aficionados que aún festejaban. Salieron de la ciudad rumbo a la Vereda del Triunfo, y de ahí cruzaron a la selva del Caguán. Algunas víctimas fueron liberadas durante las siguientes horas, pero en el caso de la señora Gloria Polanco no fue así. Ella permaneció con sus hijos encerrada durante un periodo de 7 años. La señora Gloria pudo recuperar su libertad en el año 2008 gracias a las acciones de Piedad Córdoba y del expresidente Hugo Chávez. También gracias al senador Jaime Lozada, que esa noche pudo escapar, pero que lastimosamente años después fue asesinado en un atentado de las FARC. Eso fue lo que pasó, pero más allá de las fechas y los datos, nos preguntamos, ¿cómo se vivió en Neiva desde adentro de la ciudad? ¿Qué sintió la gente de Neiva y qué cambió después? Hablamos con 3 personas que en ese momento tenían diferentes edades y que nos cuenten desde su propia experiencia lo que significó el edificio Miraflores para ellas. ¿Qué edad tenías en ese evento del caso de Miraflores? En ese tiempo, 46 años. Vale, listo, te vamos a hacer unas preguntas. Primero, ¿dónde estaba esa noche y cómo se enteró de lo que ocurría? Estaba ahí en el hogar, en la casa. Okay. ¿Y cómo se enteró de lo que ocurrió? No, las noticias revuelan, ¿no? Estos hechos cuando suceden, los medios como siempre fantochean mucho sobre la información, el sensacionalismo. Entonces eso fue una novela épica esa noche. Ok. ¿Sentía que algo así podía pasar en Neiva o fue totalmente inesperado? No, yo creo que dentro de la lógica deberían de pasar más seguido en ese periodo, porque es que siempre la gente de campo es la que sufre los horrores de una guerra, y aquellas personas que directa o indirectamente influyen en la provocación de que estos eventos se den, pues están aislados, ricos, sabrosos, ¿no? No me alegra ni me preocupa el que haya sucedido eso. Realmente es un hecho que se da dentro de un periodo histórico que todavía se vive. Vale, listo. Bueno, don Armando, ¿su merced qué considera que cambió en la ciudad después o en general en la gente o en su forma de vivir después de ese acontecimiento? No, ahí uno se da cuenta del por qué estos problemas existen, ¿no? Porque se le dio más relevancia a este hecho que ocurrió en el centro de Neiva. Y en día siguiente veíamos desfiles de pobres vestidos con camisetas blancas, reclamándole a estos movimientos insurgentes la devolución de estas personas que se llevaron. Y a mí me gustaría también ver, por ejemplo, en ocasiones esas marchas de gente pobre, uniformada, si se puede o no uniformada, porque no es un colegio,
protestando también por tantas cosas sociales que se dan y que son producto de la forma en que estas personas cuando están en cargos públicos ocasionan a la sociedad, ¿no? Si recordamos, personas que llevaron acá tuvieron que ver en mucho con la venta de patrimonio del Huila, como fueron los entes directamente o indirectamente de la licorera, de la misma Betania y de muchas otras cuestiones públicas. Entonces, a uno le gustaría ver a la gente también a salir a protestar por el hambre, por la falta de adecuaciones en los establecimientos educativos, en los clínicos. El día de hoy estamos con mi hermano, el cual vivió acá en la ciudad de Neiva para esos años. Entonces lo vamos a entrevistar para que dé su punto de vista cómo era la situación en ese momento. Primero, ¿qué edad tenía en esa época? Recuerdo que tenía entre 7 o 9 años. Aunque yo sé que pues no vivió directamente los hechos, que recuerdo haber escuchado entre los adultos, entre nuestros familiares, lo ocurrió en el edificio Miraflores. Recuerdo que siempre hablaban del tema, pero era siempre con mucho miedo o preocupación. ¿Qué tipo de comentarios escuchaba respecto a eso? Recuerdo que lo que escuchaba era que había sido un atentado y que pues la situación era algo muy grave. Escuchó mencionar quiénes podían haber sido los responsables. Sí, recuerdo que las personas hablaban de la guerrilla de ese entonces, lo que hoy se conoce como las FARC, aunque no entendía muy bien el significado de eso en aquel entonces. ¿Y cómo era el ambiente en el edificio o en el sector o en la ciudad de Neiva como tal después del acontecimiento? Siempre había como mucho miedo, mucho temor. La gente siempre hablaba en voz baja y se sentía, era con mucho miedo. ¿Qué es lo que más le impactaba siendo niño escuchando sobre estas noticias? Ver a las personas, a los adultos tan preocupados por la situación que pues había pasado. Siempre escuchaba las palabras atentado, bomba, guerrilla, y pues en ese entonces pues no entendía muy bien pues la dimensión de los hechos. ¿Y recuerda algunas conversaciones con familiares o otros adultos sobre lo que podía pasar? Sí, escuchaba que teníamos que tener pues cuidado sobre a qué lugares ir, de no ir a ciertos lugares, de tener precaución con todo lo que teníamos que hacer como en el día a día. ¿Y cree que usted eso le afectó siendo pequeño? Creería que sí, pues eso pues me generaba miedo, me generaba confusión y pues también se sentía mucho la tensión de los adultos en aquel entonces. ¿Y con el paso del tiempo ha entendido mejor lo que ocurrió? Sí, pues digamos que uno va creciendo y pues entendí que fue una situación que marcó en la historia de la ciudad, creería yo, sobre el tema de la violencia y todo lo que se vivía en aquella época. ¿Y hay algo más que recuerde de esa época? Recuerdo que era un ambiente, siempre fue un ambiente de mucho miedo, temor, la gente ya temía por salir de sus casas, o si salía siempre era como la preocupación. Listo, eso fue todo. Muchas gracias. ¿Qué edad tenía cuando ocurrió lo del edificio Miraflores? Tenía 23 años. ¿Cómo se enteró usted de lo que estaba pasando en el edificio Miraflores y qué fue lo primero que pensó cuando recibió la noticia? La verdad, nos enteramos por radio y por televisión, porque pues sentimos el ruido, sentimos de pronto, se sintieron en la ciudad algunos disparos, pero pues nosotros asociamos ese ruido con un triunfo que había tenido la selección Colombia contra Honduras y entonces pensamos que era que la gente estaba celebrando, que estaba de fiesta, pues por el triunfo de nuestra selección. ¿Cómo era la sensación de seguridad en la ciudad antes de esto y cómo cambió después? La sensación de seguridad de Neiva ya venía cambiando porque
Les recuerdo que teníamos la zona de extensión y eso afectó mucho la ciudad, dentro de eso la toma del edificio Miraflores, pero después de eso ya el tema de inseguridad en la ciudad, pues digamos que la sensación no era igual, ya la gente tenía mucho temor, incluso hasta de salir, no podía salir usted a rumbear, no podía salir usted a hacer algo diferente porque ya era mucha presión para la ciudad, para el Estado, para todo, el solo hecho de tener la zona de extensión ahí. Ya que mencionas la zona de distensión, ¿sientes que de pronto Neiva era una ciudad secuestrada por el conflicto? Claro, Neiva fue secuestrada, Neiva fue la ciudad más afectada por esa zona de distensión. De hecho, el nivel de inseguridad se disparó el secuestro, se disparó todo el tema de hurtos, robos, todo lo que se perdía, digamos, acá en la ciudad, como las motocicletas, como los vehículos, pues finalmente iban a parar allá. También todo el tema de extorsión, muchos empresarios fueron extorsionados, incluso los mandaban a llamar allá a que se presentaran y a que pagaran vacunas y muchas cosas más que sucedían acá en la ciudad. Sí, claro que sí, fue totalmente afectada. Ya para terminar la entrevista, quisiera preguntarte, ¿qué significa para ti el edificio Miraflores el día de hoy? La verdad, para mí es como un recuerdo de algo que nunca tenía que haber sucedido por ningún motivo y mucho menos dentro de una ciudad, en el corazón de la ciudad. Digamos que uno también lo puede mirar, dice que ahí lo que pasó fue como un guión de película. Eso no tenía por qué haber sucedido, pero pues finalmente sucedió, los hechos se dieron y ese es el recuerdo que de una u otra manera nosotros, o en el caso mío, lo tengo en mi mente. Gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista. 15 personas fueron arrancadas de sus casas en 21 minutos. Algunas regresaron en horas, otras tardaron años y unas nunca volvieron. Detrás de cada nombre hay una historia, una familia, un antes y un después que nadie eligió. Como huilenses y como estudiantes de Historia del Derecho, consideramos que este acontecimiento no puede seguir siendo una nota al pie de la historia nacional. Neiva lo vivió en carne propia y esta memoria merece ser contada, respetada y no olvidada. Al investigar sobre este tema, nos hizo entender que la paz no solamente es un acuerdo que se firma, sino también es la capacidad de ver enfrente las situaciones que pasaron y también de escuchar a las personas que vivieron esos acontecimientos. También la forma de comprometernos para que esto no vuelva a pasar, y eso es lo que intentamos lograr con este trabajo. Gracias a las 3 personas que nos abrieron su memoria y nos contaron su historia. Y gracias a ustedes por escuchar, porque recordar también es una forma de hacer justicia.